Entonces, el acta de la sesión 85 se da por aprobada por no ha sido objeto de observaciones. El acta 86 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra querida secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales en orden a refundir los proyectos de ley correspondientes a los boletines 15.084-14 y 16.793-14. El primero, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía exigida al vendedor y los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien raíz. Y el segundo, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del promitente comprador de inmuebles en casos que indica. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mateson, Araya, Don Cristian, Bobadilla, Fuenzalía, Hirt y Zafirio, y de las diputadas señoras Astudillo y Rafael, que amplía el plazo previsto en la Ley 20.898 para facilitar la regularización de viviendas y otras edificaciones construidas en áreas afectadas por el mega incendio ocurrido en la región de Valparaíso en el verano del 2024. Boletín 17.011-14. Un oficio del Superintendente del Medio Ambiente, mediante el cual se refiere a las fiscalizaciones seguidas sobre el proyecto eolítico Campo Lindo de la comuna de Los Ángeles, región del Biobío. El documento con el detalle fue remitido a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, mediante el cual se refiere a la solicitud de que se implemente un subsidio especial para los deportistas de alto rendimiento que representen a nuestro país en competencias internacionales. Al respecto, comunica que ese servicio no tiene competencias ni funciones en la definición de nuevos subsidios habitacionales. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa acerca de las medidas que se implementarán para entregar una solución a las familias que habitan el condominio San Saturnino de la comuna de Quilicura de la región metropolitana. Adjunta minuta de la División Política Habitacional que detalla lo consultado. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Oficio del mismo Ministerio de Vivienda, mediante el cual informa respecto a los recursos que la Ley de Presupuesto del Sector Público destina anualmente al Plan de Socavones. Adjunta minuta de la División Política Habitacional que detalla lo consultado. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Directora de Presupuestos, mediante el cual comunica que esa dirección no dispone de información en relación a con los recursos de la Ley de Presupuesto del Sector Público destinada anualmente al Plan Socavones, y comunica que se envió copia de ese requerimiento al Ministerio de Vivienda. Correo electrónico de la Oficina de Informaciones de esta corporación, mediante el cual remite solicitud ciudadana que propone modificar la Ley 20.992 para eliminar la palabra civil de la expresión ingeniero constructor civil, porque esta profesión no existe en Chile, sino que la profesión es ingeniero constructor. Nota el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por reuniones en la que participarán asociados de otras regiones en el mismo horario de esta comisión. No obstante, solicita ser invitado a la próxima sesión para exponer la opinión de esta asociación y las alternativas de solución respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del promitente comprador de inmuebles en casos que indica. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual remite listado de terrenos fiscales en los que se podrían construir viviendas sociales, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa los inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares y informa las acciones administrativas y judiciales que se han adoptado en cada caso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual remite informes sobre solicitudes de terrenos fiscales que se soliciten y o se asignen para el desarrollo de proyectos sobre energías renovables no convencionales al 30 de junio de 2024, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa traspaso de bienes inmuebles que realice el Ministerio de Defensa y sus órganos y reparticiones dependientes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa estado de los casos tramitados al 30 de junio del año en curso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual informa estado de regularizaciones de bienes raíces acogidos a la Ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual informa los programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Oficio del Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual remite informes sobre concesiones de áridos, tanto las renovaciones como las concesiones
nuevas, dando cumplimiento a la ley de presupuesto. Oficio del subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual remite informes sobre concesiones turísticas otorgadas en el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, dando cumplimiento a la ley de presupuesto. Oficio de la subsecretaria de Educación Superior, mediante el cual, en virtud de la ley de presupuesto, referente informa las glosas correspondientes a los números 8 y 12, el programa 2, glosas 13 y 14, el programa 03 y los artículos 14, numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 18, letras A y B, glosas 5, 7 y 8 de las partidas de educación. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, mediante el cual, en virtud de la ley de presupuesto, remite CD sobre las glosas 4, 5, 11 y 13 de la partida 10, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, glosas de la 4 a la 10 del capítulo 06, programa 01 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y glosas contempladas en el artículo 14, numerales 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, literales A, B y C. Finalmente, presidente, ven una serie de oficios donde informan distintas reparticiones del Estado acerca de el estado de avance, ejecución presupuestaria y de los asociados a terrenos u otros bienes que sirven de dependencia para las actividades propias del servicio. Así lo hace el Ministerio de Deporte, la directora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la vicepresidenta ejecutiva de la JUNGI, el Ministerio del Trabajo, el director del Servicio Electoral, la subdirectora de Administración y Finanzas del Registro Civil, la subsecretaria de Evaluación Social, el subsecretario de Transporte, la superintendenta de Insolvencia y Reprendimiento y el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Y la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto Boletines Refundidos 12, 461-14 y 15682-14. La discusión del boletín 16280-4 y continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, boletín 16793-14. Entonces, respecto del punto 1, no están los invitados. Se encuentra presente la señora Doris González, secretaria ejecutiva de Condominios, y el señor Ricardo Leñam, y nuestra asesora del Ministerio, la señora Janet, que supongo que vienen a exponer sobre el punto 1 del tema de la modificación de la ley de copropiedad inmobiliaria respecto de los proyectos refundidos. Entonces, partimos con ustedes. Perdón, respecto a la cuenta, supuse que estábamos ok y que no habían puntos varios. Entonces partimos. Señora Janet, usted tiene la palabra. Presidente, buenas tardes a todos y todas. Hay que pedir un acuerdo para responder este proyecto. Sí. Sí, bueno. Primero que nada, sí, nosotros tenemos una pequeña presentación que va a hacer Doris y Ricardo va a complementar. En principio nosotros estamos de acuerdo con lo que se plantea en el proyecto de ley. Creemos que es una situación compleja, que más bien uno tiende a pensar que debiera abordarse desde el punto de vista más bien parental, o sea, el cuidado que hay que tener con las personas menores, no solo con las personas menores, sino que también con las personas en discapacidad o de repente adultos mayores que pueden sufrir accidentes. Pero claramente los casos que va a reseñar Doris, aquí había una conducta de los padres o cuidadores que no han atendido adecuadamente a los menores de edad y por eso se han producido siniestros que podrían haber sido evitados. No siempre el plantearse soluciones de tipo obligatorias, como es el instalar vallas u otros elementos de seguridad, es lo más apropiado, pero dado que estas situaciones se repiten en el tiempo, nos vemos en la obligación de tratar de compatibilizar la normativa con lo que es la práctica. Lo otro, nuestra presentación está referida a 3 proyectos de ley. Entiendo que hay
interés de la comisión de acumularlos son sobre la misma materia, entonces nos vamos a referir a los tres en la presentación. Tenemos dos refundidos, y falta uno. Sí. El último. Sí. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos una presentación respecto del proyecto de ley que incorpora la obligación de instalar mallas de seguridad en las unidades de departamentos con menores de edad. Ahí nosotros vemos las implicancias del proyecto tramitados en el Congreso. Uno, vamos a hablar sobre los contenidos del proyecto de ley, los boletines, los aspectos legales, los costos asociados y las conclusiones que traemos respecto de esta materia. Lo primero, el contenido de la ley, que en eso el origen, bueno, los casos de los menores que pierden la vida lamentablemente en estas caídas, en estos accidentes desde las alturas de las unidades habitacionales, desde los departamentos. Efectivamente existe una necesidad de prevenir este tipo de ocurrencias, las caídas trágicas, estos accidentes desde la altura. El objetivo de la norma nosotros lo entendemos como asegurar la protección en aquellas viviendas en altura donde habiten niñas, niños y adolescentes menores de edad. Y en ese sentido, ¿cómo se materializa esta protección? Mediante la obligación de instalar estas mallas de seguridad, que es parte de los proyectos que se han presentado, y a quien se extiende la obligación, en ese sentido, habla de propietarios, arrendatarios u ocupantes de los departamentos que habiten menores de 12 años, y si no se cumple esta normativa, esta orden, digamos, tiene una implicancia a través de multas. Perdón. Y además de esto, la dictación del reglamento, en ese sentido, a nosotros como Ministerio de Vivienda nos dispone que deberemos dictar a través del reglamento las especificaciones que hay que cumplir en esta obligación de las mallas. ¿Cuáles son los boletines a los cuales hacemos referencia? Bueno, el boletín 15682-14, que por un lado propone la incorporación de un artículo único, la obligación de instalar a su costo las mallas de seguridad transparentes en ventanas y balcones, y en ese sentido el MIMBU debe dictar el reglamento del cual hablaba con los requisitos para dar cumplimiento a esta obligación. Además, agrega la obligación al administrador o administradora de supervisar que se instalen esas mallas y sanciona con la multa de 1 a 10 UTM a beneficio fiscal. Por otro lado, el boletín 16.913-14, que propone la incorporación de un párrafo en, digamos, la ley, en el párrafo cuarto del título séptimo, sobre la seguridad de los condominios, mediante un nuevo artículo, el 43 bis, y la obligación de instalar las mallas de seguridad en balcones, ventanas u otros sectores de riesgo. En ese sentido también dispone que el Ministerio de Vivienda, en este caso, debe dictar en el reglamento las especificaciones técnicas y certificaciones. En ese sentido también sanciona con una multa no inferior a las 2 UTM a beneficio fiscal y lo que establece el reglamento o la asamblea. ¿Cuáles son los aspectos legales que en ese sentido nosotros identificamos? Bueno, la norma debe indicar un rango máximo de edad de los menores que busca proteger, entendiendo que esa es la finalidad de esta norma, exigir una mayor especificación del sujeto obligado por la norma, establecer que la malla de protección se considere una instalación de seguridad del edificio, abarcando así los conjuntos habitacionales que estén no acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria, y por otro lado incorporar un plazo o circunstancia para aplicar esta norma que esté especificado para los edificios existentes como para los nuevos o proyectados, y establecer que el cumplimiento de la obligación deba ser comunicado al juez de policía local por los órganos de la administración, entregar a su vez mayores facultades al administrador, al presidente del condominio para supervisar el cumplimiento de esta obligación, y en particular en el caso de la negativa permitir el acceso a la unidad para que eso se haga efectivo. Establecer la responsabilidad civil y penal del obligado a instalar la malla, además de la exigible al residente, en este caso, de la unidad, de mantener en buenas condiciones la instalación, que es un tema que es no menor también, y establecer ciertos requisitos técnicos y mínimos que debe contener el reglamento que dicte este cambio normativo.
Ahí hacemos algunos ejemplos como la materialidad a usar, la forma de colocación que debe estar bien reglamentada y bien especificada. Obligar a que la instalación de la malla sea acompañada de otros dispositivos de restricción de aperturas de puertas y ventanas, que también es un tema relevante, y especificar qué construcciones quedan exentas de aplicar esta norma. Por otro lado, prohibición de impedir la instalación de la protección, en ese sentido, en la ocupación, obligar al arrendador o ocupante a reponer el lugar donde se instale la protección, fijar un plazo además determinado para reponer la instalación de seguridad en caso de arrendamiento o ocupación de la unidad habitacional, especificar los tipos de departamentos que deben cumplir este tipo de obligaciones de instalación de las mallas, reforzar la fiscalización al cumplimiento de la norma, entregando la responsabilidad de vigilar su obediencia a terceros ajenos al condominio. Y ahí hay un ejemplo de las direcciones de obras. ¿Cuál es la estimación, además, que nosotros relevamos de este costo financiero, específicamente en las viviendas sociales? Y la estimación se ha realizado en base a los costos de la instalación de estas mallas para para la resistencia en ventanas, balcones y logia por un costo de unidad habitacional de 125.000 pesos aproximadamente, entendiendo que esto además tiene un recambio temporal, que no son eternas, sino que tienen un plazo de obsolescencia programada. Considerando a su vez las referencias del mercado sobre los costos de instalación de estas mallas por unidad habitacional, la implementación de la normativa en los condominios de vivienda social específicamente del país, la llegamos a estimar en 944.780 911 unidades de fomento. Y en la siguiente diapositiva vamos a exponer el costo más detallado, que ahí hicimos algo por región, desde Arica hasta Magallanes, con un total de el costo en unidades de fomento, que esta presentación además la tenemos disponible para que la puedan revisar en detalle. ¿Cuáles son las conclusiones en este sentido? Bueno, hay una necesidad de hacerse cargo de la problemática social, que efectivamente esto es algo que ha sido recurrente, que afecta a las familias residentes de los edificios y en este sentido es importante abordarla. Por otro lado, la necesidad de detallarse las responsabilidades asociadas a la obligación de instalar las mallas y los plazos para cumplir con esta norma, que desde cuándo y quiénes en específico serían quienes tienen que responsabilizarse de esta norma. Y por otro lado, evaluar el establecimiento de responsabilidades civiles y penales al sujeto obligado por la norma, así como a las personas que tienen la obligación de cuidar a los menores de edad, que en definitiva son las personas responsables de que niñas, niños y adolescentes estén cuidados y resguardados en un espacio como es la vivienda, y en este caso una vivienda que tiene ciertos riesgos también al habitar en altura. Fijar la norma con un mínimo de requisitos técnicos, cumplir la instalación de mallas con la dependencia de su desarrollo posterior al reglamento, y esto lo tenemos que dictar nosotros en este caso como ministerio. Identificar con claridad qué tipos de departamentos serán los que estarán obligados en esta norma y cuáles estarán exentos de la obligación. Y aumentar las atribuciones de fiscalización a los órganos externos, en este caso del condominio, con objeto de abarcar la totalidad de las edificaciones sujetas a esta obligación, que es algo que necesitamos especificar y dar mayor sustento. Esa es la presentación, y ahí cedo el paso también a Ricardo Leñán, quien va a contribuir con sus aportes en esta modificación. Presidente, solamente para complementar, efectivamente las mallas no son una instalación permanente. Esta tiene una fecha de vencimiento, probablemente la orientación de la malla va a incidir en que dure más o dure menos, y como tal debe no solamente instalarse, sino también tiene procurar que ésta se desinstale y se instale por una nueva para que se cumpla el propósito de la ley, y que la colocación de la malla debe discutirse, que en realidad es un instrumento que se ha puesto como refuerzo de la obligación primera que hemos señalado, que es la del adulto responsable.
Y lo que hay que tener en cuenta es eso, en el fondo estamos actuando supletoriamente o de alguna manera como velando por el interés superior del niño y por lo tanto tenemos la consideración de que este dispositivo puede ayudar. Y desde ese punto de vista también debe señalarse cuáles son las características técnicas de este dispositivo, esta malla, cosa de que cumpla el propósito, por lo tanto los kilogramos metro cuadrado también es un antecedente que debe estar en el reglamento. Y también fijar el plazo en el cual se va a colocar, es decir, cuándo desaparece la obligación. Y finalmente que no se impida la colocación en el edificio, sea condominio o no sea condominio. Justamente para preservar que donde esté el niño esté este dispositivo instalado. Y también aclararle a quienes tienen la obligación hasta cuándo les dura la obligación. Y hasta cuándo en el fondo estaría permitido la colocación en aquellos casos donde el administrador del edificio, que es un dueño único, o el condominio, no quiera tener instalado este tipo de dispositivos, porque es posible esa situación. Con eso yo creo que se complementa muy bien el proyecto en el sentido de cuáles son las atenciones que ya se han señalado que deben estar consideradas en el proyecto y esta parte más técnica que igual es necesario que esté porque este dispositivo no dura una eternidad, puede ser que se instale el día 1 y al año siguiente se requiera y como no está en el fondo reinstalado, ya ha perdido su capacidad de resistencia y no va a servir de nada que nosotros lo hayamos obligado a instalar. Entonces necesitamos también hacer una fuerza de refuerzo respecto de quién tiene la obligación y quién tiene la obligación o la tarea, si no es una obligación, de velar que esté instalado. Y darle las facilidades a quien la tiene, propietario, arrendador o mero ocupante, para que la pueda instalar. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? ¿O les quedó claro? Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a los invitados, por supuesto, y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, escuchaba con atención con respecto a las mallas de seguridad transparente y quisiera hacer una consulta. Dentro de esto, señala que el Ministerio de Vivienda va a tener un reglamento. ¿Qué plazo tendría para el reglamento? Y a su vez, ¿cuánto sería el plazo para la instalación de esas mallas en los edificios actuales? Eso, señor presidente, muchas gracias. Señora Yanet. Si me permite, la verdad es que nosotros, los tres proyectos de ley, refiriéndonos a los tres, hay uno que es bastante general, que lo dice específicamente qué normativa modifica. Hay otro que específicamente se refiere a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuyo evento nosotros entendemos que el reglamento sería una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y hay un tercer proyecto que es el que se está pidiendo que se acumule, que específicamente se refiere a modificar la Ley de Copropiedad. Nosotros, como Ministerio, entendemos que esta debería ser una medida que va más allá de la Ley de Copropiedad, porque hay edificaciones en altura que no están acogidas a la Ley de Copropiedad y que también tienen que establecer medidas de seguridad. Y respecto del plazo de modificación, en ninguna parte del proyecto, en ninguno de los tres proyectos se plantea un plazo. Yo creo que lo razonable sería plantear un plazo para dictar el reglamento unos 6 meses, que es lo que hemos hecho en nuestros casos para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Para lo que es la confección del reglamento, que está contenido en la propuesta del diputado Ulloa, pero que dice relación con la ley de copropiedad inmobiliaria. Y para el Ministerio, esto no debería estar en la ley de copropiedad inmobiliaria, sino que debería estar en una ley general. Y ahí incorporar el tema del reglamento de 6 meses para establecer las características y los plazos, supongo yo. Diputado Araya. Presidente, tengo una pregunta tanto a los mocionantes como a la comisión en general. Si bien es algo que creo que es muy útil, necesario, yo creo que cualquier padre responsable, en la medida de sus posibilidades, lo implementaría.
la pregunta es si esto tendría, o estamos pensando en que sea obligatorio para todos. Yo vivo en un departamento, primer piso y solo. Y no entra un niño, y nunca ha entrado un niño. Entonces, de partida excluir de por sí un primer piso, eventualmente un segundo, porque en la gran mayoría de las casas, salvo que estamos pensando en implementar esto también en las casas, que creo que sería muy, muy difícil. Y lo segundo es, claro, ¿qué pasa con todos aquellos que básicamente no tienen visitas de niños o no tienen mayor contacto? ¿Cómo lo vamos a abordar? Porque sería medio irracional, en muchos casos donde no entra nunca un niño, tener que forzar a implementar esto para cumplir una norma a los chalecos amarillos de otras iniciativas. Esa es mi preocupación, así que lo planteo en general a la Comisión. Presidente, ¿me permite? En realidad los proyectos de ley están referidos a la protección de menores y uno de los aspectos que nosotros señalamos con esto es que debería definirse la edad que estamos pensando en los menores. O sea, estamos pensando menores de hasta 12 años, como dice un proyecto, estamos pensando menores hasta 14 años o de menor edad. Y lo otro, que en el fondo, si hay personas que no tienen menores que vivan en el departamento, que residan o que los visiten, obviamente pueden eximirse de la obligación. Eso tendrá que estar considerado en el reglamento. Así lo vemos nosotros, por lo menos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Diputada Nullao, tiene la palabra. Yo tengo una duda con la obligación. Esta me imagino que va a regir todo lo que se tenga que construir hacia adelante o lo que ya está. ¿Cómo se va a hacer esto obligatorio? Es una pregunta. Y lo otro tiene que ver con todas las construcciones futuras. De manera muy general, yo las obligaría, porque efectivamente han habido accidentes donde uno no sabe si efectivamente, como dice el diputado, en un tercer piso o en un cuarto, solamente el postulante fue una persona o adquirió una persona sola y posteriormente llega una visita, que es lo que han sucedido en varios accidentes, y los niños también terminan cayéndose desde ese piso. Entonces, ¿cómo se resguarda aquello? Ahí la responsabilidad de quién va a ser, de la persona que permitió que quienes le visitaran y que llegaban de manera circunstancial tuvieran esta obligación, y si ellos van a tener algunas sanciones o no. Creo que también sería importante tenerlas en consideración, porque la mayoría de estas construcciones que son tan altas también no necesariamente afecta a las niñas, niños y adolescentes, sino también a personas que tuvieran alguna dificultad por temas de salud, que no ven los riesgos en los cuales ellos están y que hemos visto a muchas también caer y terminar su vida. Así que era mi consulta para el análisis, pero no necesariamente el enfoque que tienen los tres proyectos son precisamente hacia los niños, pero yo quería colocar este otro punto. Gracias. Presidente. Deje que Maduro me muteó. Sí, no me quería dejar hablar. Señora Janet. Yo estoy con el ministro. Sí, lo sé. Complicada la pregunta. La verdad es que yo tiendo a pensar que en el caso del régimen de copropiedad inmobiliaria es mucho más fácil incorporar este tipo de obligaciones con efecto retroactivo, por así decirlo, porque basta con que se incorpore en el reglamento de copropiedad, y eso significa que los copropietarios en su asamblea así lo determinaron, y por lo tanto perfectamente pueden decir, incluso las unidades que ya están en uso van a poder tener esta obligación en la medida en que se cumplan estos requisitos, que van a ser los que señale el reglamento de la ley y aquellos que señale el propio reglamento de copropiedad. Respecto de las nuevas edificaciones, yo entiendo que los proyectos están pensados básicamente para aquellos en los cuales van a haber menores. Entonces está más asociado, más que a la edificación, está asociado a la utilización. Y por lo tanto, la obligación recae fundamentalmente en el propietario, arrendatario u ocupante que se tiene que hacer cargo de que si van a haber menores de edad, sea permanente o circunstancialmente, estén protegidos.
Ahora, nosotros como ministerio, Doris lo dijo en la presentación, creemos que aquí la responsabilidad principal es del adulto mayor, o sea, que tiene que garantizar la salud de los menores o de otras personas que tengan otras debilidades que pudieran hacerlos también posibles víctimas de este tipo de circunstancias. No es fácil, porque la verdad es que, claro, es súper fácil decir pongamos mallas en todos lados, pero no se justifica en muchos casos. Hay un tema que no hemos abordado acá en la conversación, que es, por ejemplo, los hoteles. Los hoteles muchas veces, por razones de turismo, van menores de edad. Entonces, ¿le vamos a exigir a los hoteles que todos tengan mallas o van a haber piezas acondicionadas como cuando eran fumadores y no fumadores? Entonces, todas esas cosas estamos viéndolas y tendrán que verse parte en el proyecto de ley durante la discusión y parte en la reglamentación que se tenga que dictar. Diputado Araya, y terminamos con las preguntas para pasar al otro. Sí, presidente, yo a propósito de lo que se exponía, yo creo que podría ser bueno para poder dimensionar, no sé si ya se habrá hecho, oficiar al Servicio Médico Legal para tener una claridad de cuántos menores han fallecido producto de caídas de altura. Entendemos que caída de altura hay varios criterios, en el fondo desde 3 metros, hay unos que es en relación a la propia estatura, por 2 o por 3. Entonces poder tener un poco esa data, porque también nos va a dar cuenta un poco de cuál es la situación. Y a propósito de, por ejemplo, hoteles, claro, si en realidad nunca se ha caído nadie en un hotel, podría servirnos para poder despejar ese tipo de cosas. Y lo segundo, creo que podríamos como comisión hacer un aporte en este mismo edificio, en particular en las barandas que están en este mismo nivel, no hacia arriba, sino en los costados. Entre las barandas hay un espacio donde perfectamente pasa un niño caminando, no tiene que pasar por encima. Entonces creo que podríamos aprovechar, dada la discusión y la sensibilidad que estamos con este tema, de aquí partir por casa y que al menos en la nivel de la baranda se ponga alguna protección entre las uniones que son más grandes que lo que un niño pequeño en el fondo podría atravesar. Gracias, diputado. Solemos saber a la presidenta en la Comisión de Régimen Interno. Sería ideal que hubiese mandado la inquietud a Régimen Interno, porque eso se ve en esa comisión y se pueden adoptar ahí las medidas necesarias. Yo creo que lo que nos queda como comisión es determinar bien la ubicación de esta norma, a propósito de lo que ha planteado el Ministerio, Ley General de Urbanismo y Construcciones. A mí lo que me preocupa, voy a aprovechar de preguntarlo, que en el reglamento de copropiedad se puedan establecer condiciones especiales respecto a lo que es el tema malla. Muchas veces uno ve reglamentos de copropiedad donde te establecen ciertas limitaciones que digan relación con la armonía de la infraestructura. Por lo tanto, no vaya a ser que a través del reglamento se establezcan ciertas limitaciones. Yo creo que también eso podríamos revisarlo, ¿ya? El reglamento es ley para las partes y por lo tanto habría que revisarlo también al colocar esta norma en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces creo que tenemos que ahí ver cómo compatibilizamos todas las normas y creo que los asesores pueden trabajar ese tema en una mesa técnica para ver cómo formular bien todo eso con nuestra querida Verónica de la biblioteca, para compatibilizar bien las normas y hacer algo que en la práctica se pueda hacer y no que quede solamente en la letra. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo? Acordado entonces que los asesores, el Ministerio y la biblioteca nos vamos a apoyar para coordinar los distintos proyectos y establecer alguna alternativa. ¿De acordado? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, quería tomar el acuerdo ahora que hay más diputados de dejar para el final lo que es el tema puntos varios. ¿Ya? ¿Les parece? Acordado. Pasando al punto 2. Si hay acuerdo. Yo no soy miembro permanente, pero quería pedir unos puntos varios justamente antes que avanzaran.
Necesito el acuerdo de... ¿Están de acuerdo? Como fiscalizadores. Ya. Entonces, acordado... ¿Solo por esta vez? Diputado, tú hay acuerdo para que puedas poner... Muchas gracias. Solo usted puntos varios, porque puntos varios queda para el final, pero como viene la Isla de Pascua, vamos a hacer la excepción. Muchas gracias, sí, muy lejos. Por su intermedio, presidente, y en honor a la transparencia y la supervigilancia de los recursos públicos que nos compete como parlamentarios, vengo a solicitar la fiscalización de la propuesta de viviendas piloto del sector El Olivar por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Primero que todo, queremos hacer presente que dicha propuesta presenta como una innovación arquitectónica del municipio para los terrenos con 4 viviendas. Había sido esbozada en reuniones en la comunidad del Olivar en el mes de febrero, alertando a los vecinos, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la alcaldesa de Viña del Mar y a la mayoría de no desear pasar a vivir en viviendas a condominios de departamento, porque estos últimos, al ser de 4 pisos, no son aptos y accesibles universalmente para personas mayores, con dificultad de desplazamiento, movilidad reducida, en situación de discapacidad temporal y o permanente, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, entre otros. Las mismas familias manifestaron expresamente necesitar viviendas de tipología similar a las que se habían perdido, manteniendo un piso, ¿no es cierto?, de extensión, pero no siendo estas escuchadas ni consideradas en sus opiniones. Por otra parte, si bien nos alegramos grandemente que las 4 familias del Olivar que dijo la alcaldesa serían beneficiadas con estas viviendas y para las cuales también se solicitaron que no exista juicio de valor en contra de ellos porque son responsables de esta decisión. Debemos informar que esta instancia fiscalizadora, que según denuncian vecinos de la zona, no hubo un proceso claro de elección de estos beneficiarios. Peor aún, hemos recibido información respecto a que algunos de ellos son dueños de segundas viviendas, ¿no es cierto?, que también se quemaron. Si bien no contamos con la facultad de fiscalizar a municipalidades, nos gustaría que se pudiese consultar mediante oficio a la alcaldesa Macarena Ripamonti, sumado a ello al Ministerio de Desarrollo Social, Familia y también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente, presidente. A. Si el proyecto piloto Pequeños Condominios presentado a tramitación municipal fue gestionado con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, entidad encargada de la reconstrucción y quien ha sido definido como la única entidad patrocinante para la autorización de proyectos a ejecutar en las zonas afectadas por la catástrofe. B. Conocer cuál fue el proceso de selección o definición de la ubicación de las familias que residirán en ese primer edificio de departamentos de 4 pisos. La inquietud surge pues, según la denuncia de damnificados, no hubo un proceso de participación ciudadana oficial en donde participara obviamente toda la comunidad afectada, la que se enteró por la prensa de esta decisión del municipio. C. Que si nos informasen si la elección de los beneficiarios es acorde a los lineamientos establecidos con quienes llevan el proceso de reconstrucción y que son aplicables a todos los efectos o si constituyen excepciones no consideradas para el resto de la comunidad. También tengo una letra D. Según se ha informado en la prensa y también en redes sociales, el proyecto piloto dispondrá de recursos especiales que van a provenir de la donación de Cáritas Chile, del Fondo de Reconstrucción y de la Ley de Donaciones 20.444. Ante eso, queremos saber si estos ingresos especiales se entregarían en forma complementaria al subsidio habitacional que se estableció en el plan de reconstrucción y que ha sido comunicado, recibirán los vecinos y vecinas que sean hábiles en dicho proceso. De no ser así, en este caso se estaría generando una situación de inequidad con el resto de la comunidad al otorgar un trato preferente a 4 familias beneficiadas y con diferentes financiamientos que se superponen, con lo cual los términos de transparencia afecta a todo el resto de la comunidad afectada por los incendios del 2 de febrero de este año. Asimismo, solicitamos que la comisión pueda oficiar a Serna Geomín a fin de que pueda aclarar si el sector en que se construirá el edificio piloto es o no una zona de riesgo para la edificación, considerando que las mismas autoridades, incluso informes de centros de estudio de riesgo, indicaron que se debía considerar tal situación en esos sectores por las zonas afectadas. Para poder hacer presente estos temas con una bajada de los propios vecinos y vecinas damnificadas y que además crearon el Comité de Crisis del Olivar para acompañarse en esta emergencia, queremos pedir si pueden ser invitados a la comisión para exponer estos temas con mayor profundidad.
Y finalmente, hacemos un llamado obviamente a las autoridades a que de manera oportuna y transparente soliciten adecuadamente tanto la información como las evaluaciones que se hacen del proceso de toda la comunidad afectada. Ello con la finalidad de no afectar tanto la salud mental de los vecinos, que ya desde febrero de este año lo hemos venido constatando en terreno, con anuncios que distan de la realidad vivida cotidianamente por quienes han sido afectados por los incendios y que las autoridades reciben en diferentes ámbitos señales contradictorias y contrapropuestas. Esa es mi petición, presidente. Le voy a hacer llegar estos antecedentes para que enviemos esos oficios y peticiones. Y le agradezco mucho esta oportunidad de poder presentar mis puntos varios fuera, ¿no es cierto?, del horario que correspondía. Muchas gracias, diputado Twitty. Le escuché que eran propietarios de segunda vivienda las personas que son beneficiadas con este programa de condominio. Así es. Algunos de ellos. Ya, pues usted quiere que oficiemos al Ministerio, o sea, a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda. Y a Cerna Giomín. Le voy a hacer llegar las preguntas para los oficios. Ya. ¿Y tiene antecedentes adicionales que adjuntar para que también lo haga llegar a la Secretaría? De todas Secretaría. maneras, voy a hacer llegar todos los antecedentes, incluso hasta registros audiovisuales de los vecinos y ese tipo de cosas. Entonces oficiamos a los entes solicitados por el diputado Twitty. De acuerdo. Acordado entonces. Entonces, continuando con la orden del día, tenemos como punto 2 iniciar la discusión particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente la vivienda adquirida mediante subsidio, correspondiente al boletín 16.280-14. Se han presentado indicaciones consignadas en el comparado, que todos tienen, sin perjuicio de ello. Sí, pero nosotros tenemos invitados. No, pero para el tercer punto tenemos, para este no tenemos invitados. Pero no está. No. Nada creativo. No, dicen una columna creativa, pero están invitados todos a firmar esta indicación. Me puse creativo ayer. Iba caminando por la Alameda ayer. Diputada Nullao. El diputado Marcos Ilavaca iba a venir, pero tenía una otra sesión que al parecer era secreta, no iba a poder salir. Pero sería importante la opinión del Ejecutivo con respecto a este segundo proyecto. Sí, pero lo que pasa, a ver, sí, lo que pasa es que estamos convocados para votar en particular. Yo lo que propongo es que el Ejecutivo se vaya pronunciando respecto a las indicaciones, ¿ya? Así como una pasadita a los pintores, ustedes, ya que estamos en la Comisión de Vivienda, para ocupar los términos. Un recuerdo porque ya lo hizo. Sí, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Antes de quizás de escuchar por su intermedio la opinión del Ejecutivo, recordar que esto fue firmado yo creo que por varios miembros de la comisión, pero el problema raíz, presidente, para hacer un poquito de historia, el problema raíz base es la imposibilidad prácticamente material que tiene los Servius de recuperar mediante el juicio ejecutivo, que es la acción de cobro ejecutiva establecido actualmente en la legislación, para recuperar la vivienda que no cumplen con los requisitos de permanencia, de habitación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, cuando el beneficiario finalmente no lo usa por los fines que fue concedido el subsidio. Este proyecto nace precisamente a consecuencia de la imposibilidad jurídica que a nuestro entender no se cumple con la acción de cobro ejecutiva establecida actualmente en nuestra legislación. Es decir, se transforma en procedimiento donde lo que se persigue, ojo, es la restitución del subsidio, no es la restitución de la vivienda. Eso es lo que establece la actual legislación, restitución de subsidio, pero no restitución de vivienda. Por lo que tengo entendido, que yo creo que hay una diferencia importante.
Y segundo, es buscar la fórmula, naturalmente, porque se le puede hacer mejora a este proyecto, pero naturalmente creo yo que hay que buscar una mejora de restitución finalmente que le permita al Servio recuperar viviendas que en muchos conjuntos habitacionales, prácticamente un 10%, por decir algo, pero no están al voleo las cifras, están mal finalmente entregadas, asignadas. En fin, no es poco común encontrarnos después de la entrega con vivienda que no cumpla con los requisitos. Pero finalmente es eso, solamente recordar el origen causa de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Gracias, diputado Twitty. Yo creo que efectivamente muchos firmamos el proyecto con otra visión y vimos las complicaciones prácticas que tiene, según lo que nos ha informado el mismo Ejecutivo, con el ánimo de poder tener una legislación que permita recuperar las viviendas mal usadas, porque al final del día eso es lo que perseguimos. Yo propongo, dado que, de hecho yo voté en contra del proyecto cuando se votó en general, ¿va? Porque me convencieron de que en la práctica esto no tenía un fin óptimo. Yo creo que sí podemos aprovechar el proyecto para buscar una solución, ¿ya? Yo creo que se puede trabajar, yo creo que nos podemos dar un plazo en conjunto con el Ejecutivo, ¿ya? Y de hacer una nueva propuesta sobre la base de este mismo proyecto. Pues yo creo que todos queremos que el que obtuvo un subsidio para no usar la casa, teniendo un listado de 700.000 familias esperando, yo creo que corresponde también que legislemos sobre el tema. No sé si les parece que busquemos esa solución, porque si rechazamos, o sea, si hoy día empezamos a votar y rechazamos, vamos a quedar atrapados con el reglamento, ¿no es cierto? Y no vamos a poder hacer las mejoras que podríamos hacer de aquí a 15 días o a la vuelta a la distrital. No sé qué les parece, ¿ya? Y trabajar como hemos trabajado durante estos 2 años y medio, donde las mesas técnicas creo que han funcionado bastante bien. No sé si les parece. Salvemos el proyecto. El Ejecutivo. Plenamente de acuerdo con lo que se propone, nosotros absolutamente disponibles para trabajar. Nuestra principal preocupación era que el proyecto estaba citado para votarse en particular y ni siquiera tenía indicaciones y podría haberse dado por aprobado en general y en particular. Como ahora hay indicaciones, se abre el espacio para que podamos trabajar en conjunto. Perfecto. Y ¿qué más decir? Pues yo he conversado con varios, le he planteado las inquietudes que como ministerio tenemos. Muchas gracias, sí. Diputado Ulloa. Si me permite, solo en principio preguntarle al Ejecutivo, sí, yo sé que hay aprehensiones, pero también ojalá que haya una cierta correspondencia con la necesidad de modificar lo actualmente existente. Evidentemente hay aprehensiones respecto de que no solamente el Servio vende, sino que hay los privados directamente con el beneficiario, por tanto no se permite, y muchas veces la mayoría son finalmente privados, ¿cierto? Y el Servio no interviene, por tanto no puede haber una opción de retrocompra, etcétera. El comité directamente, muchas veces. Entonces sí, entendemos que hay esas aprehensiones, pero reconozcamos también que debemos mejorar lo que hoy día tenemos como herramienta, que es la acción de cobro para la restitución del subsidio, y acción de cobro ejecutiva, y eso es lo que hay. Frente a esto, tratemos de buscar un mecanismo que nos permita avanzar en la restitución por parte de los servicios, y finalmente es eso, lo que insisto, lo que perseguimos, porque si no es letra muerta lo que hay hoy día. O sea, hay muchos, por ejemplo, muchos programas de, no sé, denuncia a la casa deshabitada, ¿cierto? Te pillé, no sé, que a los propios vecinos muchas veces le dan esa obligación, pero finalmente no llega a nada. Porque preguntándole a las direcciones jurídicas de cualquier servicio, y a mí me consta, prácticamente no, esta norma pasa a ser letra muerta. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Diputada Nullao. Me gustaría de todas maneras igual escuchar cuáles son aquellas aprehensiones que tiene el Ejecutivo para poder también ir desarrollando
aquellas indicaciones, porque si dice, mira, vamos a hacerlo en una mesa técnica porque yo tengo tales aprehensiones, pero no las dice, no me parece tampoco tan... Exactamente. Ya. Ha madurado Ulloa. Ningún problema, diputado Ulloa. Yo creo que Janet en 2 minutos le va a explicar las aprehensiones que salen en la tercera columna en todo caso. En todo caso, a ver, primero que nada, este proyecto de ley, nosotros dimos nuestra opinión en la sesión del 20 de marzo, que fue cuando se aprobó en general la idea de legislar. Esto tiene un poco de historia que la voy a hacer muy corta. En la ley 17.635, que es la que regula el cobro ejecutivo de las deudas que existen con los serbios, surgió en otro contexto, que era cuando el serbio construía y el serbio vendía. Entonces, el serbio era el propietario que le vendía y por lo tanto cuando la persona no le pagaba al serbio, la ley establecía que el serbio podía recuperar la vivienda a través de un juicio ejecutivo, o recuperar lo que había invertido a través del juicio ejecutivo. Y esa fue la única norma que existió durante mucho tiempo. Posteriormente, el serbio dejó de construir, dejó de ser vender, salvo casos excepcionales en que el serbio pasa a ser dueño del terreno, en que se construye un DS-49 porque otorgó anticipos para la compra del terreno, en cuyo caso existe la obligación de que se le traspase la propiedad al serbio. Salvo ese caso, en el 49 no hay ningún caso en que venda el propio serbio. Y en el caso del DS1, que él dirigió a sectores medios, o el DS19, que es de integración, esos los venden privados, que reciben un subsidio de parte nuestra y reciben un crédito bancario. En ese contexto, en el año 2014 se aprobó la ley 20.738 y se puso dentro del mismo procedimiento ejecutivo la posibilidad de recuperar los subsidios. Lo que en la práctica lleva a que yo haga un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo significa que se le remata a quien adquirió la vivienda. Quien se paga primero es el banco que tiene el crédito hipotecario porque tiene la primera hipoteca, y con lo que queda el serbio puede recuperar la plata del subsidio. Como lo han planteado algunos parlamentarios, efectivamente es un procedimiento engorroso y puede no servir para los fines que estamos buscando. Nuestras aprehensiones básicamente son porque el procedimiento aquí se planteó como principal objeto del proyecto el pacto de retroventa, que significa que entre el vendedor y el comprador se establece que si no se cumple algunas obligaciones, el vendedor puede recuperar la propiedad. Pero en este caso, el que lo va a recuperar no es el vendedor, sino que es el serbio. Y el serbio no es parte de ese contrato. Entonces, no tiene lógica desde el punto de vista jurídico. Por eso nosotros lo observamos como ejecutivo. Yo efectivamente lo he conversado con algunos parlamentarios y les he ido planteando que esa es nuestra inquietud. O sea, el procedimiento que se buscó, si bien tiene un fin loable, no es el adecuado jurídicamente para conseguir ese objetivo. Por eso nosotros nos alegramos que estén las indicaciones, porque eso nos permite iniciar la conversación, en particular respecto del tema. Eso es en síntesis. Diputada Nullao. También me hubiese gustado que se hubiese conversado con el mocionante, porque él consideraba, de acuerdo a los antecedentes existentes, que era posible, era viable, y solamente a lo mejor pudo haber sido posible, como decía usted, en el Decreto Supremo 49. En ninguno de los otros, el DS1 ni el DS19, eso es imposible. Pero efectivamente lo que han dicho varios diputados acá, incluido el presidente, tiene que ver con una situación que ocurre en diversos lugares y donde a veces hay personas que necesitan y tienen la urgencia, pero lamentablemente no tienen la posibilidad de adjudicar aquellas viviendas, o ese listado es tan amplio que no lo vamos a poder resolver ni en 10 años. Entonces también tiene que ver con esa realidad social que tienen muchas familias, pero en muchas ocasiones personas que postulan y no tenían tanta necesidad como lo tenían otras. Entonces sé que es complejo, pero no sé de qué manera esto pudiera estar un poco más cercano a esa realidad, para evitar tener situaciones como ya las descritas.
anteriormente. Gracias. Muchas gracias, diputado Noya. Sí, yo propongo entonces que organicemos la mesa con los técnicos, empecemos a trabajar sobre la base de este boletín, hagamos las indicaciones que estén destinadas a corregir el procedimiento y que sea un proyecto que cumpla con el objetivo, que es que el que se adjudicó una casa y no la está ocupando, la devuelva. Eso es. ¿Les parece? Entonces, a través del ministerio se puede armar esta mesa técnica, cosa de que exista armonía de las indicaciones, las presentamos a través de los parlamentarios y las vamos trabajando y las vamos votando de manera de cumplir con el objetivo final, que es, insisto, el que se adjudicó una casa sin tener la necesidad de tenerla, que la devuelva. La lista es bastante grande. ¿Les parece? ¿De acordado? Entonces, pasamos al punto 3, que es continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del promitente comprador de inmuebles en casos que indicas, correspondiente al boletín 16793-14. Hemos invitado y asisten a esta sesión el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Andrés Herrera Troncoso. Don Andrés, pase. Y en forma, la había visto telemática, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, doña Solange Bernstein Jauregui, junto a su director jurídico, José Antonio Gaspar, y director de Supervisión de Conducta de Mercado, señor Daniel García Chilen. Veo que está conectada, está como participante, pero ahí la veo. ¿Con qué partimos? Ahí está la presidenta. Démosle la palabra a la presidenta. Bueno. Está levantando la mano. No sé si... Ahí está. Hola, presidenta. Vamos a partir con el director nacional del CERNAC. Y de ahí continuamos con ustedes, ¿les parece? Ya. Entonces, don Andrés, gracias por venir, gracias por haber accedido al llamado. Nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que dice relación con la situación de los promitentes compradores, ¿ya? La semana pasada expusieron un grupo de abogados con un economista donde nos plantearon una serie de situaciones que en la práctica hacen muy difícil o engorrosa el cómo poder hacer efectiva la póliza, ¿ya? Pero también saltaron algunas otras cosas que dicen relación con el no cumplimiento de ciertos requisitos que establece la misma ley, que es el artículo 138 bis, que es el que se está modificando, que dice relación con las garantías que tienen que dejar las inmobiliarias cuando una promesa en verde o blanca. Al mismo tiempo, expusieron que a través del CERNAC se habían establecido una serie de resoluciones, si mal no recuerdo, en relación con este tema, y por eso nos gustaría que nos expusiera la visión que ustedes como CERNAC tienen de algo que muchas veces es bastante preocupante respecto de familias de clase media que, por lo que nos exponían en la sesión anterior, podían estar invirtiendo 10 ingresos mensuales y después quedar atrapados en esta situación de limbo por falta del cumplimiento de una condición. Así que don Andrés tiene la palabra al respecto. Sí. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, queremos dar cuenta un poco de cuál es el estado de situación en relación con los reclamos que nosotros hemos recibido a propósito de las problemáticas asociadas a los contratos de promesa de compraventa, haciendo presente que no necesariamente, aunque la mayoría,
estos reclamos dicen relación con relaciones de consumo entre un proveedor y un consumidor, pudiendo también tener que ver con particulares que también reclaman ante el CERNAC respecto a esta situación. En cualquier caso, estamos hablando de un volumen desde el 2019 a la fecha de 3.790 reclamos, que es un número relativamente acotado considerando los volúmenes totales de reclamos. Pero lo más destacado en relación con estos reclamos que nosotros tenemos, tienen que ver con que la mayoría de aquellos, una gran mayoría, el 93%, tienen que ver con problemas de ejecución contractual. Por lo tanto, dicen relación fundamentalmente con incumplimientos de las condiciones contratadas, dificultades de dar término o poner o accionar la resolución del contrato, retardos en la entrega, términos unilaterales, etcétera. Cláusula abusiva, lo que da cuenta de que, por supuesto, la mayoría de estos reclamos tienen que ver con proveedores respecto de los cuales los consumidores tienen, por supuesto, una gran asimetría. Se tratan de inmobiliarias, constructoras o personas que encargan la construcción de bienes y de inmuebles que no, al momento de la celebración de la escritura, o están en verde o en blanco, dependiendo de las características, o están en ejecución. Pero tenemos un porcentaje muy alto respecto de aquello. Y también lo que es también llamativo y preocupante en relación con que los proveedores, la mayoría de ellos, por supuesto, inmobiliarias, constructoras, no dan respuesta a los reclamos. En un 40% no se pronuncian respecto a los reclamos, que por supuesto hay muchas que tienen una connotación jurídica, pero dan cuenta del incumplimiento de los plazos o condiciones de la celebración del contrato definitivo de compraventa. Y un porcentaje menor son resueltos favorablemente, y en otro porcentaje resueltos desfavorablemente. Es decir, aquí por una parte se evidencia que hay proveedores que derechamente no responden, por eso también ahí está el proyecto de ley que exige también la respuesta por parte de los proveedores a los reclamos, y un porcentaje no menor de reclamos que son rechazados. Dicho eso, evidentemente en este ámbito existe un problema. Existe un problema que tiene que ver fundamentalmente con el dinamismo del mercado inmobiliario y las distintas modalidades de contratación a los que se sujetan los consumidores. Y aquí es necesario hacer presente, en primer lugar, a propósito de lo que usted comentaba, presidente, de que el CERNAC el año pasado, recientemente, publicó una circular interpretativa en relación con los contratos preparatorios en el mercado inmobiliario. Y hay que tener presente que, si bien es cierto, esta es una circular interpretativa que es vinculante fundamentalmente para el CERNAC y no es vinculante para el mercado inmobiliario, para las constructoras, da orientaciones respecto de cómo debe interpretarse la ley del consumidor respecto de aquello. Si bien es cierto, en esa línea la ley del consumidor se refiere que están sujetos a la ley los contratos de venta de viviendas, el CERNAC ha entendido, conforme también la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria sobre la materia, de que la cobertura de las disposiciones de la ley del consumidor también alcanza a los contratos preparatorios en general y no solamente al contrato de promesa de compraventa, toda vez que hay una unidad jurídica entre todos los actos que se van desarrollando hasta la celebración del contrato definitivo. Por lo tanto, el contratante más débil, el promitente comprador en este caso, a quien que realiza una reserva o cualquier acto jurídico típico o atípico que tenga por objeto reservar una unidad o prometerla a comprar, está cubierto por la ley del consumidor y al mismo tiempo, obviamente en la medida que se dé una relación de consumo con un proveedor profesional, y también puede, por supuesto, quedar cubierto con todo el control de abusividad de sus cláusulas que son propias del análisis de contratos de adhesión. La mayoría de los contratos tiene esta característica en el sentido de que no son discutibles por las partes. Al mismo tiempo, solamente a modo de contexto también,
en el proyecto de ley Cernac te protege que está en tramitación, también hay una disposición que lo que pretende hacer es extender de manera explícita la cobertura del proyecto de la ley del consumidor a los contratos preparatorios en un sentido amplio. Dicho lo anterior, presidente, los 12 boletines que están refundidos para estos efectos se refieren fundamentalmente al contrato de promesa, más allá de que con posterioridad en uno de esos proyectos se extiende a pactos de compra, contratos de reserva, contratos o cualquier otro acto u oferta que verse sobre disposición futura de inmuebles o su unidad. En ese sentido, nos parece bien una propuesta que tenga un carácter más extensivo, más allá de que se podría hacer referencia a los contratos preparatorios para la celebración de contratos, todo lo cual está desarrollado en nuestra circular. Por otro lado, del punto de vista del problema puntual del que da cuenta el primer proyecto de ley, el 16.793, nos parece que en general, por supuesto, avanza en la línea correcta en términos de alguna manera rebajar los estándares de exigencia, de exigibilidad de la caución que constituye el promitente vendedor, toda vez que en la legislación, en la normativa actual, se hace referencia no solo a obligaciones pendientes, incumplidas, sino que también a la imputabilidad del promitente comprador, separándose ambos aspectos ahora en la propuesta de la ley. Por lo tanto, no se podría excusar el promitente vendedor en el hecho de un tercero, que sería el caso, toda vez que igualmente existirían obligaciones pendientes en una hipótesis que quedaría cubierta por la reforma. Por otro lado, en el caso del plazo máximo que se establece ahí, también nos parece positivo que se establezca una certidumbre respecto de cuándo se puede entender por fallida una determinada condición, en este caso que se fije para la celebración del contrato prometido, más allá de que el plazo pudiera parecer quizás un poco extenso para la celebración del contrato definitivo, toda vez que hay muchas, por el costo de oportunidad, la mayoría de los promitentes compradores están dispuestos a esperar un cierto plazo, pero probablemente no 3 años, que además pudieran ser renovables, más allá de que pueda ser también de mutuo acuerdo. Pero nos parece importante fijar un plazo, una condición determinada, es decir, de ocurrir, saber cuándo va a ocurrir o va a entenderse fallida, pero el plazo, a nuestro juicio, podría eventualmente también reducirse. Y por otro lado, y lo que es también importante, dado que se establece la posibilidad de que se pueda invocar el procedimiento sumario para efectos de hacer efectiva la garantía, dada también la experiencia que nosotros hemos advertido y la aplicabilidad de la ley del consumidor, podría hacerse más bien aplicable el procedimiento para la protección del interés individual de los consumidores y también el interés colectivo, toda vez que en el primer caso podría invocarse eso ante un juzgado de policía local, que es un procedimiento mucho más pro consumidor y que también pudiera ser eventualmente más ágil y rápido, incluso más allá del sumario, y el procedimiento colectivo en caso es que se cumplan ciertos requisitos. Es decir, lo que allí se plantea nos parece como iniciativa positiva desde el punto de vista que se quiera agilizar el cobro de la garantía, pero podría invocarse también el procedimiento o hacerse referencia más bien al procedimiento para la protección del interés individual que está estipulado en la ley, con una serie de reformas que fueron pro consumidores en el año 2018, y también eventualmente para la protección del interés colectivo de los consumidores. Por último, presidente, lo que dice relación con los contratos, por favor, en la extensión que busca el segundo proyecto de ley al cual también me refería, más allá de que el artículo actual, el artículo 138 bis, se refiere a los contratos de promesa de compraventa, esto se extiende a otros contratos, haciendo referencia a lo que ya había dicho en cuanto a poder referirse a los contratos preparatorios para la adquisición de un inmueble, que incluye toda la tipología de contratos típicos o atípicos,
y por otro lado, en general también nos parece bien la extensión a otro tipo de bienes raíces, no solo los destinados a viviendas, locales comerciales, sino que también se extiende a bodegas, estacionamientos, etcétera. No tenemos mayores comentarios respecto a eso y solamente para finalizar, presidente, como digo, todos estos contratos preparatorios, si se cumplen determinados requisitos, son contratos de adhesión y como tales están sujetos al control de abusividad por parte del CERNAC y actuando el CERNAC ante los tribunales para su declaración y están cubiertos también en general por la ley del consumidor en la medida que obviamente esté limitada su discusión por parte del contratante más débil, que en este caso es el promitente comprador. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado, ¿le parece que escuchemos a la presidenta de la CMF? Yo creo que los dos temas van a estar ligados y planteamos las preguntas. ¿Les parece? Muchas gracias, director. Muy clara su presentación y vamos a darle la palabra a la presidenta de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, doña Solange Bernstein, para que podamos hilar, ¿cierto?, su presentación con lo que nos pueda decir la presidenta. Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias por esperar tanto rato, le pido las disculpas del caso, pero nos interesa mucho conocer la apreciación de la CMF, debido a que en la exposición que se nos hizo la semana pasada salieron varias cosas a la palestra, especialmente el tema del incumplimiento de lo que se establece en el artículo 138 bis, relativo a que las promesas deben incorporar la cláusula de incorporación de lo que es la póliza de garantía para efectos de la autorización de firma ante notario, pero la modernidad parece que está superando la legislación y hoy día a través de un sistema de firma digital muchos brokers amarran las promesas sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa y por lo tanto nos interesa también mucho tener la percepción que ustedes tienen respecto a esto, sobre todo que también hay compañías de seguro de por medio. Así que, señora Solange, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También traigo una breve presentación del ámbito de competencia de CMF. ¿La están viendo ahí? Se ve perfecto. Estamos tratando de arreglar un poquito el audio. Ya. Aquí lo escuchamos. Si se puede acercar un poco más el micrófono, presidenta, sería ideal porque se escucha muy tenue acá. Ok, voy a acercar un poco el computador. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, súper bien. Ya, perfecto. Gracias. Por su intermedio, entonces, presidente, paso a hacer la presentación. Respecto de CMF, recordar que tenemos un supervisor y regulador del sector financiero integrado que tiene un triple mandato en términos de conducta del mercado, que tiene esta mirada más de transparencia, integridad del mercado financiero y protección al cliente. Tenemos nuestro mandato de estabilidad del sistema, el mandato prudencial y de desarrollo de mercado. Y en ese sentido, cuando hablamos respecto de este proyecto de ley en particular, nuestro acercamiento tiene que ver con las aseguradoras y el rol que tienen para proteger al promitente comprador. Así que esa es un poco la mirada que vamos a dar nosotros en la presentación. Cuando hablamos entonces del perímetro de CMF, es un perímetro bastante amplio que incluye a las compañías de seguro, siendo esta una de las mayores industrias en términos de activos bajo supervisión de CMF. Los más grandes son los bancos, pero las compañías de seguro tienen un 10% de los activos totales.
La ley que estamos comentando en su artículo 138 bis exige que los contratos de promesa de compraventa de inmuebles sin recepción definitiva, en que el promitente vendedor sea una inmobiliaria o constructora y el promitente comprador anticipe todo o parte del precio del bien raíz, existen ciertas exigencias. Y en ese sentido es importante destacar, porque acá estamos hablando de un tema que es obligatorio, o sea, tenemos unas coberturas que se exigen de manera obligatoria. El primer punto es que sean otorgados mediante instrumentos privados autorizados ante notario, justamente lo que se comentaba recién, que hoy día hay un rol del notario. Y el segundo punto, que es una exigencia nuevamente, es que sean caucionados mediante una póliza de seguro o boleta bancaria. Aceptada por el promitente comprador, esta garantía se incorpora al contrato y tiene el valor de igual o parte del precio del bien raíz, que es lo que entrega el promitente comprador al vendedor, y por lo tanto esta póliza garantiza justamente ese monto en el caso de que haya un incumplimiento. Esta garantía permanece vigente hasta que el inmueble quede libre de gravámenes referidos a las obligaciones del promitente vendedor y hasta la inscripción de dominio a favor del comprador. La ley que se propone, esta misma ley, establece que los notarios públicos no pueden autorizar, entonces esta condición se debe cumplir y el notario verifica que se cumpla, el que exista esta garantía. Y la norma también se aplica a cualquier otro acto jurídico que implique la entrega de una cantidad de dinero y que tenga que ver entonces con la recepción definitiva de un inmueble. El proyecto ahora. Este proyecto modifica este artículo 138 bis para dar mayor protección. Entendemos que esa es la intención, ¿no? La intención es dar mayor protección jurídica a los promitentes compradores previo a la recepción definitiva del inmueble que están adquiriendo. Se establece el plazo para otorgar la compraventa definitiva y que este no puede exceder de a lo menos 3 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo que se estipule lo contrario, y vamos a comentar hacia el final la intención, digamos, de la ley y este articulado en particular. También se dice que este plazo podría ser prorrogado. Pero antes de entrar a los comentarios específicos a la propuesta legal, queríamos comentar un poco del funcionamiento de esta póliza. Para amparar estos derechos del promitente comprador, que anticipa parte del precio, tenemos que, esto aplica el Código de Comercio en el número 1055 y hay un oficio circular, el 972, y corresponde a un seguro de garantía o caución que no es a primer requerimiento, y aquí hacer una distinción. Por lo tanto, acá esta es una póliza que requiere de su liquidación para configurar entonces el siniestro, si corresponde o no corresponde la cobertura y cuál es el monto de esa cobertura. Entonces hay una liquidación previo al pago. Entonces hay una distinción acá de lo que son en general los seguros a primer requerimiento. Este es un seguro de caución o de garantía, que requiere entonces esta liquidación previa y entregar la cobertura que corresponde. Se garantiza en este caso, en este tipo de seguro, la restitución al comprador de las sumas que se entregaron anticipadamente, de acuerdo al contrato de compraventa, y en el caso entonces de que no se cumplan las condiciones y no se inscriba la propiedad a nombre del promitente comprador en el plazo prometido. Y aquí de nuevo un tema importante, porque en el contrato de compraventa tiene que estar establecido ese plazo. Si no está ese plazo, se podría entonces declarar nulo ese contrato de compraventa, porque tiene que estipular un plazo determinado. Esto incluye entonces que el inmueble esté libre de hipotecas, gravámenes y otros derechos, excepto los acordados en el contrato o derivados de las obligaciones del comprador, así como también el reglamento de copropiedad y servidumbre si estos existen. ¿Cómo funciona esto entonces? La vigencia de este seguro. El seguro solo cubre los riesgos que ocurran en tanto el seguro esté vigente, y esa vigencia se tiene que estipular expresamente en las condiciones particulares de la póliza. Respecto del siniestro, el asegurado puede hacer efectiva la póliza hasta por un monto lógicamente no superior a la suma asegurada,
pero siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Estas condiciones están en las condiciones generales de la póliza y en las condiciones particulares, dependiendo de cada uno de los contratos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? El primero es que en caso de incumplimiento del vendedor, en el plazo, nuevamente en el plazo que está estipulado en el contrato de compraventa, o condición que se haya acordado. Ese es el primer requisito. Y el segundo es que el comprador haya notificado al vendedor, tan pronto como ocurra el incumplimiento, mediante una carta certificada, requiriéndole para que cumpla el contrato caucionado o le restituya la cantidad de dinero que haya pagado en razón de ese contrato. Y el vendedor que no cumpla estas obligaciones, entonces justamente es lo que hace que esta póliza se siniestre. Por lo tanto, el comprador a quien tiene que recurrir es al vendedor a través de una carta certificada. Y de ahí entonces se configura la existencia del siniestro, que es cubierta por la póliza. Ahora, esta es una póliza y una cobertura que pueden haber dificultades para las personas cubiertas de tomar conocimiento o comprender a cabalidad la cobertura que tienen o los derechos que tienen como asegurado. Y es un seguro obligatorio, entonces hay que tener eso en consideración, de eso estamos hablando. Por lo tanto, cumplido lo anterior, la aseguradora cubre este siniestro una vez que verifica el incumplimiento y entrega la indemnización. Quien contrata esta póliza es el promitente vendedor, es el promitente vendedor, no el asegurado, que es el comprador. Entonces, quien va a después recibir el monto correspondiente a la indemnización es el comprador, y quien compra el seguro es el vendedor. Entonces ahí hay que entender también que no es habitualmente cuando uno compra un seguro, uno compra el seguro para asegurarse a sí mismo y uno recibir una indemnización. En este caso, la indemnización la recibe el comprador y quien paga la prima es el vendedor. Cuando miramos en el caso de CMF, así como lo comentó el director del CERNAC, nosotros también hemos recibido, en el caso nuestro, los reclamos se refieren a las pólizas de seguro. O sea, no estamos hablando de reclamos contra las inmobiliarias, constructoras, como se comentó recién, sino que más específicamente en el caso de CMF, cuando hay problemas en la cobertura del seguro, efectivamente en CMF se han recibido reclamos. Ahora, nosotros, para el mundo asegurador, el universo de reclamos que recibimos, por ejemplo, en el año 2023, fueron más de 20.000 reclamos contra compañías de seguro. Muchos de ellos tienen que ver con el seguro automotriz, por ejemplo. Pero recibimos una cantidad importante de reclamos, de los cuales muy poquitos se refieren a este tipo de póliza. Estamos hablando de 47 durante el año 2023. A junio del 2024 habíamos recibido en general, respecto del producto de seguros, de manera amplia, más de 10.000 reclamos, y solamente son 44 los que tienen que ver con este tipo de pólizas de venta en verde. Por lo tanto, en el caso de CMF, es bien acotado el número de reclamos que recibimos por este tipo de producto. Ahora, claro, es un producto que a veces las personas ni siquiera saben que tienen, entonces ahí a lo mejor tenemos un problema de información que tenemos que atender. Y los reclamos en general no se refieren a una ausencia de plazo en la promesa de compraventa. No nos hemos encontrado en CMF con esa situación. Frecuentemente, el tipo de reclamos que recibimos tiene relación con problemas de información respecto a la cobertura, con lo que les decía yo, que aquí tenemos un problema donde eventualmente las personas no necesariamente conocen de la cobertura a la que tienen derecho, o cuáles son las condiciones bajo las cuales están cubiertos. Los contratos de promesa no definen como situación cubierta, por ejemplo, un incumplimiento de la inmobiliaria que esté cubierto por este seguro, la entrega defectuosa de una obra. Por lo tanto, la cobertura que abarca este tipo de seguro no corresponde a una cobertura que tenga que ver con problemas de defectos, de insatisfacción respecto del inmueble propiamente tal, sino que tiene que ver con la entrega del inmueble, no con las características del inmueble entregado. Y muchas veces los reclamos que recibimos en CMF tienen que ver con que el asegurado, por desconocimiento, está reclamando una cobertura respecto de la cual el seguro no es el que corresponde.
ahí hay otro tipo de cosas, hay garantías que entregan las inmobiliarias, podrían eventualmente justamente generar un reclamo en el CERNAC, pero no corresponde a la cobertura de esta póliza en particular. Es la póliza de caución que es accesoria a la promesa de compraventa. Esa póliza no es ese tipo de cobertura la que entrega, y a veces las personas se confunden. También tenemos algunas reclamaciones que tienen que ver con que la compañía no indemniza, es decir, no restituye el anticipo de precio. No obstante, la inmobiliaria incurrió en cese de pago o entró en insolvencia. Y ahí tenemos dos tipos de escenarios, ¿no? Uno en que la inmobiliaria haya entrado en insolvencia, lo cual no la exime de tener que cumplir con la obra y tampoco exime a la compañía de entregar la cobertura. Por lo tanto, si una inmobiliaria tiene una situación financiera que la hace incurrir en una situación de insolvencia, eso no implica que la inmobiliaria no tenga que cumplir con las obras correspondientes y tampoco implica que la compañía de seguro no tenga que pagar en caso de un incumplimiento. Y a veces también esa situación se produce, entonces hemos recibido reclamos de ese tenor en que no se está cubriendo, pero en realidad la cobertura corresponde aun cuando la inmobiliaria ha incurrido en insolvencia. Sin embargo, de nuevo, por estos temas de información y de capacidad de las personas de reaccionar, las personas como son las acreedoras de la compañía respecto de estos montos, tendrían que concurrir de manera oportuna en el procedimiento concursal. Y a veces sí se nos reclama o la compañía apela a que la persona no hizo las acciones correspondientes en el procedimiento concursal y por lo tanto eso podría eximir a la compañía de seguro de entregar la cobertura, porque es la persona la que no concurrió. Bueno, pero también ahí las personas, de nuevo, es difícil el poder efectivamente, eventualmente, el estar al tanto de una situación de insolvencia de la inmobiliaria con la cual tengo una compra. Entonces, hay hartos temas que tienen que ver con información a los clientes y de poder comprender a cabalidad los derechos a los cuales las personas tienen. Y yo creo que ahí tanto el CERNAC puede hacer algunas acciones, como nosotros también, de entregar mayor información. Así que esto nos alerta, hacemos hartos esfuerzos nosotros con una herramienta que tenemos, CMF Educa, de entregar información a las personas. Y sin duda esto nos convoca a entregar mayor información de este tipo de pólizas. Yo creo que hay una ausencia ahí de comprensión respecto al alcance de este producto y de las coberturas que hoy día existen y que además son obligatorias. Reentrando a la propuesta legal propiamente tal, es relevante establecer los plazos para otorgar el contrato de compraventa y eso consideramos que es valioso de este proyecto, ya que el proteger el anticipo del precio disminuye el riesgo para el promitente comprador. Entendemos que es así, no obstante se debe tener presente que el tiempo necesario para alcanzar la recepción final no depende solo de la correcta y oportuna ejecución de las obras, también están los plazos que hay que considerar para la recepción municipal, los diferentes trámites que las inmobiliarias tienen que hacer para la entrega de un inmueble. Entonces, los plazos, cuando se estipulen, tienen que considerar todo este tipo de situaciones. También es distinto cuando es en blanco o en verde. Entonces, ahí hay que tener consideración de que los plazos que se comprometan sean plazos suficientes y ciertos. Ahora, para dar más certeza al promitente comprador, lo que se propone en este proyecto de ley, entendemos que la forma en que está redactado el artículo podría generar algo de duda de cuál es exactamente la forma en la cual se quiere hacer. Pero creemos que eventualmente una fórmula en que quede claro en el artículo que hay un plazo máximo para el cumplimiento de la promesa que opere por defecto, es decir, que si en cualquier caso, si es que no le quedó suficientemente claro, son los 3 años o cualquier otro plazo que se quiera incluir ahí, dejando abierta la posibilidad de que se establezca otro plazo para las partes, pero que haya un plazo o haya una directriz de un plazo por defecto y que quede siempre, siempre, siempre muy, muy claro cuál es el plazo en el caso en que este sea distinto a este plazo que podría operar de manera automática o por defecto. La efectividad de la cobertura de seguro requiere también de una cabal comprensión del alcance de la póliza, lo que comentábamos recién.
en términos de cómo hacemos más simple la vida para los asegurados, para los promitentes compradores, ¿no? Para hacer efectivas sus pólizas. Porque hoy día las pólizas son depositadas por las compañías de seguro y tienen características distintas, cada una de ellas, y pueden tener cláusulas distintas en las condiciones generales y también en las condiciones particulares de cada una de las pólizas. Por lo tanto, eso hace más difícil para las personas comprender. En el caso de los seguros obligatorios, que tenemos varios seguros obligatorios aquí en Chile, en general las pólizas tienen una norma de carácter general emitida por CMF que establece las características de esas pólizas. O en algunos casos son pólizas que directamente deposita CMF con las condiciones generales que se deben cumplir. Por lo tanto, en este caso, a lo mejor se puede evaluar con el Ejecutivo, porque entendemos que tendría que ser de iniciativa del Ejecutivo, que esta póliza también esté sujeta, siendo una póliza obligatoria, que esté sujeta a una norma que establezca características generales de la póliza que sean de cumplimiento obligatorio, independiente de la compañía que la esté proveyendo, de tal manera de generar condiciones que sean más fáciles, más simples y estándares, las mismas, de tal manera después poder difundir más claramente y educar más claramente respecto de cómo se hace uso del seguro. Entonces, para simplificarle la vida a las personas y que sea más fácil eventualmente para los asegurados, a lo mejor eso es algo que también se podría evaluar o pensar en el contexto de esta iniciativa de ley. Así que esos son un poco los comentarios nuestros y encantados de poder colaborar en el caso de que se quiera avanzar con un articulado para poder hacerse cargo de efectivamente los problemas que podrían estar existiendo en esta póliza. Como les digo, no tenemos reclamos masivos en caso de CMF, pero mirando las pólizas y mirando las características del producto, efectivamente pueden haber mejoras que requieran de ajustes al marco legal. Eso es por nuestra parte. Muchas gracias, Presidenta. Si nos puede hacer llegar la presentación para poder adjuntarlo a la discusión del proyecto, sería lo ideal. Diputado Ulloa, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, agradezco la presentación de ambos, del director y de la directora de la Comisión para Sistema Financiero, Mercado Financiero, que muchas veces no es común tenerlo en comisiones. A ver, observación y consulta al mismo tiempo. Efectivamente, este proyecto yo creo que nace a consecuencia de la asimetría que existe respecto a un abuso, en mi opinión, y yo creo que en opinión del mocionante, por su intermedio, el presidente de esta comisión, ¿cierto?, donde se establece que existe plazo, finalmente, existe plazo para el cumplimiento de la obligación, que es la suscripción del contrato definitivo, en estas promesas que estamos viendo, ¿cierto? Pero finalmente este plazo está sujeto a una condición. Y el problema radica en que este plazo que está sujeto a una condición, es el cumplimiento de esa condición, depende de la voluntad finalmente de una de las partes, en este caso el promitente vendedor. Entonces nos encontramos con un abuso, ¿cierto? En términos muy simples, porque finalmente ese plazo, que si bien está pactado, es decir, que el contrato definitivo se firmará el día tanto, perdón, se firmará 6 meses después de la recepción de la obra, todo lo que diga, pero siempre que está sujeto a la recepción, finalmente está sujeto a la voluntad del desarrollador del proyecto, a la condición. Entonces, claro, efectivamente se produce una asimetría, un abuso que puede ser permanente y del cual el promitente comprador no puede zafar fácil y tampoco puede hacer uso de la garantía, porque en ninguno de estos casos, ¿cierto?, la garantía puede ejecutarse porque no está en mora, ¿cierto?, el promitente vendedor. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, o lo que he escuchado, sobre todo a doña Solange, ¿cierto?, que en lo que dice, me pareció escuchar que con la fórmula, por ejemplo, la fórmula sacramental, en todo caso, el contrato de compraventa definitivo deberá suscribirse a más tardar. Eso podría solucionar, ¿cierto?,
lo relativo a la fecha cierta o el plazo final. Una fórmula sacramental así, me imagino. En todo caso, ¿cierto? O después de establecer la condición, ¿cierto? O manteniendo inclusive la situación actual, pero estableciendo esa suerte de frase sacramental posterior, ¿cierto? En todo caso, ¿cierto? El contrato definitivo deberá celebrarse o suscribirse a más tardar a los 3 años, etcétera, etcétera. O sea, colocar una fecha más específica. A mí lo que me interesa respecto de las normas tutelares, en este caso, presidente, no sé si le parece, el tema de a mí aquí hay 2 cosas que quedaron pendientes de la discusión, por lo menos desde la semana pasada. En primer lugar, el tema de la firma, la exigencia y la caución cuando son firmadas por una firma electrónica. Eso está pendiente, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Porque hay muchas... quien fiscaliza, porque hay muchas personas que quedan en la indefensión. Y eso es muy grave lo que está pasando, no obstante la exigencia que está en la misma 138 bis. Y lo segundo, que yo me quiero referir a algo que quizá ha pasado un poquito con lado, pero me interesa mucho, es verlo justamente con el CERNAC, el tema de la resolución de los conflictos. Generalmente esto está entregado a la justicia arbitral. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Ahora, es una frase sacramental también. Autonomía de la voluntad no tiene prácticamente el promitente comprador. Está sujeto a una justicia arbitral porque finalmente al desarrollador le interesa entrabar mucho más los procesos de resolución de conflictos. Ahora, usted señaló por su intermedio que la competencia también puede ser entregada finalmente a la ley del consumidor vía juzgado de policía local. Quiero a ver si nos podemos referir a eso, de qué manera acercar esta forma de ley del consumidor, justicia, policía local, hacerla más cercana en el caso de conflicto que tener que recurrir a la frase sacramental de la competencia vía justicia arbitral. Eso. Muchas gracias, diputado Ulloa. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo quiero preguntar a la CMF cuántas pólizas al año relativo a este giro en particular, o sea, que garantizan promesas en verde, se comercializan. O cuántas, no sé si ustedes llevan un registro de cuántas pólizas se llevan al año, un poco para saber cuánto es la magnitud de lo que estamos hablando. Muchas gracias, presidenta de la CMF. Entonces partamos con el director del CERNAC para que responda la pregunta del diputado Ulloa y después la presidenta de la CMF por si tiene ese dato o que nos hagan llegar después ese dato más precisado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Decir, como resulta obvio, que la adquisición de una vivienda por parte de cualquier familia se ha transformado en una operación jurídica bien compleja, que está compuesta por distintos tipos de actos, muchos de los cuales, por lo demás, no están expresamente regulados en nuestra legislación, como lo son las denominadas compras en verde o compras en blanco, que en rigor no son compras, sino que es en definitiva más bien la promesa de compraventa respecto de bienes futuros. Ahora, decir también que respecto de esas modalidades de compra que se anticipan por los consumidores, también resultan en muchos casos beneficiosas para los consumidores desde el punto de vista del precio al que pueden acceder, también de las unidades que pueden seleccionar, etcétera. Es decir, también otorga también la posibilidad de que las inmobiliarias obtengan financiamiento y eso también dinamiza la industria. Sin embargo, en estos contratos de un bien que es uno de los más preciados que adquieren las familias chilenas y en todo el mundo, digamos, de la casa propia, es donde se presentan las mayores asimetrías. Y en ese sentido, por supuesto que se pueden incorporar cláusulas abusivas que van más allá del control de la normativa de derecho general común del Código Civil al que estamos acostumbrados, y que muchas veces son constitutivas luego de ejecuciones abusivas de esos mismos contratos. Por lo tanto, aquí hay un conjunto, a nuestro juicio, de necesidades que deben cubrirse, porque evidentemente a las familias y a los consumidores lo que les interesa es que le entreguen la propiedad que adquirieron, no que les cobren hacer efectiva la póliza o la caución, que es importante respecto de las cifras que adelantan, pero no es lo más relevante. Entonces aquí
Hay un tema de información, hay un tema efectivamente el del control de abusividad de estos contratos que son de adhesión que redactan las inmobiliarias, que son, por ejemplo, con cláusulas penales a beneficio de las inmobiliarias, pero no a beneficio del consumidor. Además, uno de los temas que hemos advertido, que es evidente, que aquí hay condiciones de hechos futuros e inciertos que se pueden producir para celebrar el contrato definitivo, que son actos complejos que dependen de muchos factores, algunos hechos propios de la inmobiliaria, hechos ajenos, y cuya indeterminación muchas veces hace que el consumidor no sepa cuándo se va a verificar el cumplimiento. Es más, cuando se plantea ahí la posibilidad de que el consumidor en la propia ley pueda ejercer el cobro de las pólizas de seguro de garantía cuando la condición no se ha cumplido, ya ese solo hecho al consumidor es difícil de acreditar. Cuando se cumple una condición o cuando se entiende fallida una condición, es un problema de información. También creo que es importante que se simplifique la forma, o sea, si se va, el propio Código Civil establece condición o plazo, pueden ser condición y plazo. Cada vez que se complejiza eso, hace que el consumidor quede más desprotegido y por lo tanto no pueda determinar cuándo se verifica la hipótesis necesaria para la celebración del contrato definitivo. Y por eso, fijar un solo plazo para todos los casos también puede ser algo que sea complejo, porque si se fija un plazo muy amplio, podría aplicar para las compras en blanco, que son aquellas que no se han iniciado ni siquiera las excavaciones, no hay nada, o poder quedar corto, pero para proyectos en ejecución puede ser muy amplio. Entonces, a lo mejor hay que distinguir dependiendo de las situaciones del proyecto para que el consumidor tenga claridad de cuándo va a poder exigir la celebración del contrato definitivo. Y del punto de vista de la resolución de conflictos, el presidente, por su intermedio, decir que, bueno, que en la última reforma también de la ley se estableció de manera expresa siempre el derecho de todos los consumidores, en las relaciones de consumo, por supuesto, de recurrir ante la justicia, ante los tribunales de justicia, y todos los mecanismos alternativos de resolución, sean arbitraje, mediación o cualquier otro, son voluntarios para el consumidor y no se les puede imponer. Por lo tanto, si en un contrato, que es un contrato de adhesión, en una relación de consumo entre un proveedor profesional que sabe por lo demás cuándo va a tener el proyecto, debiese saber cuándo va a estar en condiciones de entregar el proyecto, y se establece que solamente se resuelven por mecanismos arbitrales, eso contraría la ley del consumidor y por lo tanto eso está regido por la ley del consumidor. Y por eso que yo hacía referencia que estando esos contratos, la mayoría de ellos, por no decir todos, regidos por la ley del consumidor, porque son contratos de adhesión, contratos preparatorios, que tienen que tener cobertura de la ley del consumidor, digamos, los mecanismos idóneos conforme a la propia ley del consumidor son, en el interés individual de un consumidor determinado que se siente afectado, recurrir al juzgado de policía local para la vía infraccional, multas y también la indemnización de perjuicios y por supuesto los reembolsos que correspondan a partir de estas garantías. Y en el caso también del interés colectivo, es decir, cuando se afecte en un mismo hecho a numerosos consumidores determinados, también recurrir al procedimiento que está en la ley porque están amparados por las disposiciones sustantivas de la ley. Es decir, independientemente de la regulación sectorial en materia de seguros, por ejemplo, la regulación sectorial en materia de vivienda, la ley de urbanismo y construcción, esa es una norma protectora de los derechos de los consumidores que se inserta dentro de la tuición también del CERNAC y también de los procedimientos que la propia ley establece. Diputado Ulloa, y le terminamos para que nos dé la respuesta la presidenta de la CMF. No, gracias, presidente. Solo hacer mención al tema para que quede absolutamente meridianamente claro. A su juicio, entonces, director, no es necesario reforzar el tema de la resolución de conflicto, porque usted nos acaba de decir con mucha fuerza, por lo menos que entendí, que estos suertes de actos preparatorios, ciertos actos preparatorios, como es la promesa la compra de promesa, perdón, la promesa en blanco o en verde, están amparados ya dentro de la ley del consumidor. Y segundo, las normas de resolución de conflictos vía juzgado de policía local, ¿cierto? Vía ley del consumidor, siempre van a estar a salvo, no obstante la resolución vía arbitral puesta por adhesión en este tipo de contratos.
lo que nos llama la atención fue que la semana pasada, ¿cierto, presidente? Por su intermedio vinieron una consultora bastante interesante que nos puso sobre este problema, y ya inclusive ellos nos señalaban que recurrieran a la justicia arbitral. Era un estudio connotado, ¿cierto? Y que inclusive nos señalaron los valores, 1.200.000, porque hay una mediación, entonces ya, por lo menos, solo por ir a la resolución vía arbitral estamos hablando de 2 millones de pesos. Entonces me llama la atención, entonces hay una suerte de desconocimiento, no está difuso. La excepción de incompetencia va a ser lo primero que vamos a litigar antes de entrar al fondo. Quiero plantearlo para ver si podemos mejorar también ese aspecto. Gracias, presidente. Director. Muy breve, presidente. Muchas gracias por su intermedio. En primer lugar, siempre será bueno reforzar la aplicabilidad de la ley del consumidor en todas estas modificaciones, en el sentido de que cuando se produce una relación de consumo entre un proveedor profesional y un consumidor final, siempre va a tener cobertura la ley del consumidor en sus procedimientos, haciendo presente que cualquier otra disposición fuera de la ley del consumidor que establezca una norma protectora de la ley del consumidor también se entiende dentro del Estatuto de Derechos del consumidor. Y entonces, más allá que esté la Ley General de Urbanismo y Construcción o que tenga normativa sectorial, siempre de manera supletoria se va a aplicar la ley del consumidor, entendiendo también que hay derechos irrenunciables de los consumidores, entre ellos recurrir a los tribunales de justicia y no ser obligados a participar en una resolución de conflicto arbitral. ¿Sí? Muchas gracias, director. Presidenta, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio. Respecto de la información estadística, aquí en CMF tenemos información por tipos de coberturas, pero bastante más agregado. Entonces, este producto como específico no lo tenemos. Podríamos ver si es que lo conseguimos o solicitarlo específicamente a las compañías de seguro. Porque tenemos el dato de seguros de caución, pero no específicamente seguros de caución por venta en verde. Es muy específico. Así que tendríamos que ver si es posible y en qué plazo podríamos eventualmente tener información específica de este tipo de seguro. Ahora, sí, recalcar o enfatizar lo que comenté, ¿no? De que siendo esto un seguro obligatorio, como lo es, por ejemplo, el SOAP, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, que todos tenemos cuando tenemos un automóvil, que es de hecho el seguro más masivo, es un seguro que tiene mayor carga regulatoria en términos de simplificar el seguro por su carácter de obligatorio para las personas, con normas de CMF respecto de la póliza, tanto en términos de la suscripción como en términos de las coberturas de las pólizas. Cuando son estos seguros que tienen estas características de ser obligatorios, no es raro que tengan alguna obligación normativa, ¿eh? Entonces, eso a lo mejor es algo a revisar y que pueda ayudar al objetivo que tiene el proyecto. Solo resaltar ese aspecto que lo comenté durante la presentación. Hay otros seguros que también son obligatorios, como el de garantía de cierre de obra minera. Hay unos seguros de incendio que también tienen algunas condiciones. Bueno, hay algunos seguros obligatorios que tienen algún marco de regulación. Eso simplemente. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a los invitados. Nos quedan 11 minutos y dijimos que íbamos a dejar esta última parte para puntos varios, para los que quisieran solicitar algún tipo de oficio. Quedamos a la espera, ojalá, presidenta, de que nos pueda hacer llegar esa info, si que esa sugerencia, si puede conseguirla, sería ideal para la discusión de este proyecto. Y muy agradecido, director, gracias. Ojalá también haga llegar sus inquietudes y sus propuestas, y bueno, al igual que el Ejecutivo. Entonces, tenemos estos 10 minutos para puntos varios, para los que quieran. Hasta luego, muchas gracias. Puntos varios. Puntos varios. Diputado Beltrán, ¿no? Sí, ya. Yo quiero plantear un tema muy grave que me hicieron llegar y que dice relación con un nuevo delito que está ocurriendo, que me lo hicieron llegar y que salió en
en un noticiario, que es el tema de usurpaciones por parte de bandas narcos, de familias vulnerables. Salió una nota en Mega, ¿ya? De hecho, me escribieron al respecto grupos de narcotraficantes para obtener el control territorial de poblaciones. Hoy día le están usurpando a las familias que viven en esas poblaciones. Ya hay una denuncia en la ciudad de Los Ángeles, en la población Chile Barrio. Esto ya escapa a lo que es la ley de usurpaciones, porque estamos hablando de situaciones criminales. Entonces me gustaría que como comisión oficiáramos al Ministerio del Interior. Muchas de estas casas se han obtenido con subsidio además, y están desplazando a las familias dueñas de esas casas de sus casas, o sea, se las están usurpando vía violencia. Entonces quería ver si oficiamos respecto a este tema al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior, a la Fiscalía, para saber si han recibido también denuncias, a Carabineros y a la PDI, porque yo creo que si está empezando a ocurrir esto, bueno, y al Ministerio también, para ver si tienen algo de información o les ha llegado algún tipo de información de alguna entidad patrocinante o de alguna junta de vecinos, comité de vivienda, porque creo que la denuncia es muy grave. O sea, que te estén desplazando como familia de tu casa. Hay un testimonio ahí de una persona que cuenta que fueron encañonados y nunca más pudieron recuperar su vivienda, ¿ya? Estoy ocupando la palabra usurpación porque es la que hoy día tenemos en la Real Academia Española, yo creo, pero esto es un acto violento que está ocurriendo a familias más vulnerables para controlar territorios. Entonces quería pedir el acuerdo para oficiar a estas instituciones y empezar a tomar cartas en el asunto, porque al final del día son personas que o a través de la postulación individual o a través de un comité de vivienda obtuvieron su casa, construyeron un barrio y hoy día por estas bandas criminales están siendo violentamente desplazados de sus viviendas. Y eso, como otros delitos que hemos ido importando, creo que como comisión, ya con uno que esté pasando tenemos que anticiparnos a este tema, porque esto puede ocurrir en distintos lados. Y aprovecho de poner también al Ministerio respecto de este tema, que también puedan averiguar. Sería ideal, porque la denuncia es muy grave. Antes no existían extorsiones, antes no existía el sicariato, antes no existía el secuestro express, y podría seguir con un listado gigantesco de delitos que hemos importado, y este es otro más, y que como comisión yo creo que tenemos que tomar carta en el asunto. Entonces, ¿acordamos los oficios? Acordado. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.